Bueno, buenas noches, compañeras, compañeros. Me avisaban que este acto está siendo transmitido en vivo y directo por TV PTS. Bueno, muy contento de la invitación, saludar a todas las compañeras de Pan y Rosas que cotidianamente luchan en los barrios, en las fábricas, en las facultades, en los colegios, por enfrentar tanto la explotación capitalista como la opresión de género. La lucha contra la opresión de género es una tarea de conjunto de la clase trabajadora y de los explotados, es parte de la lucha de nuestro programa, de nuestro frente, y obviamente que si no la llevan adelante en primer lugar quienes la sufren todos los días en sus hogares, en sus lugares de trabajo, bueno, es muy difícil que estas reivindicaciones puedan concretarse. La lucha por una sociedad sin explotación es a la vez la lucha por una sociedad sin opresión, por una sociedad basada efectivamente en la igualdad y por el fin del patriarcado también en nuestras sociedades. En esta campaña electoral en la cual venimos participando, ustedes habrán visto que tanto los candidatos del oficialismo, Kirchner en la provincia, o el caso del banquero Carlos Heller en la ciudad de Buenos Aires, son candidatos que quieren presentar como que acá hay un debate entre la década de los 90 y un debate entre lo que sería el modelo de acumulación con inclusión social, según la definición que da el gobierno. Esa definición es algo que no tiene que engañar a nadie. Bajo este gobierno los empresarios han ganado fortunas. La propia Cámara de Diputados hizo un estudio que muestra que la rentabilidad en los últimos 3 años en Argentina ha sido superior al 20%, el doble de lo que ganan las empresas promedio en Estados Unidos, 4 veces más de lo que ganan en Alemania. Ese es el modelo con inclusión social, inclusión para que todos los empresarios estén incluidos en la fiesta de los que se llevan millones, mientras la clase trabajadora solo le han tocado migajas, mientras seguimos con el 40% de los trabajadores en negro, mientras tenemos salarios que son la mitad o hasta 4 veces menos que la canasta familiar, mientras tenemos el mismo porcentaje de pobres que había en la década de los 90 antes de comenzar la crisis. Ese es el modelo que tiene este gobierno, mientras tenemos los recursos naturales en manos de las multinacionales, mientras tenemos que los grandes propietarios agrícolas, aquellos a los que el gobierno decía combatir, siguen teniendo las tierras que tenían antes de empezar el gobierno kirchnerista, mientras Repsol y los que tenían el petróleo siguen teniendo el petróleo, y mientras el porcentaje de empresas extranjeras que controlan la economía nacional sigue sin ninguna variación respecto de lo que eran los 90. Y si esto es el gobierno, imagínense ustedes qué se puede esperar de millonarios como de Narváez, de millonarios como Macri, que ahora, después de haber tratado de disimular, han salido abiertamente a decir que ellos quieren reprivatizar las jubilaciones, que el gobierno por otro lado estatiza, pero usa para subsidiar empresarios, no para aumentarle los ingresos a los jubilados y pensionados, que dicho sea de paso, un 75% cobran la jubilación mínima, es decir, que están por debajo de la línea de pobreza. Otra gran conquista del modelo nacional y popular, jubilados pobres. Bueno, estos son los otros, los Macri, los de Narváez, quieren volverle a dar las AFJP a los bancos para los grandes negociados. Y otro paréntesis, el gran candidato progresista de la ciudad de Buenos Aires, banquero, y no solo banquero, presidente de un banco que cobraba las mayores comisiones a los jubilados en la FJP. Credicop tenía la AFJP Previsol. O sea que el que habla del gobierno es uno que llenó de plata su banco estafando a los jubilados. Los Macri y los de Narváez solo quieren profundizar eso que todavía se mantuvo bajo los Kirchner. Y ni hablemos del acuerdo cívico y social, que son los que nos proponen volver al FMI como el ex representante de la banca Morgan Pratgay. Por eso decimos que en la ciudad de Buenos Aires los intereses de los banqueros y de los patrones están bien cubiertos por parte de Heller, por parte de Pratgay, por parte obviamente de Gabriela Michetti. Nada que ver tienen ahí tienen que hacer los trabajadores, y creo que muchos trabajadores se están dando cuenta de que en el medio de la crisis capitalista que estamos viviendo, votar a cualquiera de esos candidatos es votar a los que van a descargar aún más la crisis sobre los trabajadores, es votar a los que van a apañar la represión a los que salen a luchar, como el caso de FP, ¿no? Qué paradoja, un gobierno que dice que defiende los intereses de los trabajadores y después de la mano de Kirchner y Scioli manda a la policía a reprimir y a echar a los trabajadores que se encuentran defendiendo su puesto de trabajo en reivindicación de un derecho elemental, el derecho a la sindicalización, violado por este gobierno y por sus opositores patronales en connivencia con los propios empresarios.
Ahora bien, lo último que quería mencionar, compañeros, es que hay compañeras y compañeros que hay muchos que no confían ya en estos partidos, hay muchos que no confían en estos candidatos y sin embargo tienen expectativa en la centroizquierda, en Solanas o en Sabatella. Y a estos compañeros los quiero llamar a la reflexión. Si uno sigue la trayectoria política de Pino Solanas, va a ver que es el personaje que más se equivocó en la política argentina. Ustedes saben que ganar los 13 puntos en el PRODE es tan difícil como sacar 0 puntos. Bueno, pegarla siempre es tan difícil como equivocarse siempre. Pino Solanas se equivocó siempre en la política nacional. Se equivocó con Frondizi, se equivocó con Perón en los 70, sosteniendo que venía a ser el socialismo nacional, y Perón nos trajo a Isabel, a López Rega y a la AAA, es decir, vino a frenar el proceso iniciado en el Cordobazo. Luego nos dijo que Menem venía a traer el salariazo y la revolución productiva, y Menem nos trajo primero la alianza con Bunge-Ibor y después a caballo las privatizaciones y el neoliberalismo. Después dijo que venía a renovar la política con Chacho Álvarez y Graciela Fernández Meijide, y en la constituyente del 94, él mismo como constituyente votó esa constitución amañada del Pacto de Olivos, esa constitución que le dio la reelección a Menem, y esa constitución que, entre otras cuestiones, estableció que los recursos naturales dejan de ser del Estado y pasan a ser propiedad de las provincias, permitiendo la privatización posterior de las empresas del petróleo que ahora tanto denuncia Pino Solanas. Como todos los constituyentes que estuvieron en Santa Fe en el 94, Pino Solanas votó esa constitución enemiga de los intereses de los trabajadores y el pueblo. Después, claro, como hizo con Menem, se fue del Frente Grande, ¿está bien? Apostó entonces por esa variante centroizquierda. Y la última gran apuesta que hizo Pino Solanas fue a que Eduardo Bussi y Alfredo de Angeli iban a ser una especie de Emiliano Zapata y Pancho Villa argentino. Es decir, grandes líderes chacareros de los pobres del campo que se iban a rebelar contra la sociedad rural. Y terminaron todos juntos con la mesa de enlace y Claudio Lozano, que va con Pino Solanas, votando junto con lo peor de la derecha parlamentaria, con el PRO, con la coalición cívica, con la derecha peronista, votando no en la 125 en vez de haberse abstenido y haber sostenido una posición independiente tanto del gobierno como de las patronales agrarias. Esa es la historia de Pino Solanas y hay que recordarla, porque los equívocos de Pino Solanas tienen método. Es el método de no plantear que en las demandas contra el imperialismo, en las demandas contra las multinacionales, tiene que estar encabezada por la clase trabajadora. Si uno no plantea que la clase trabajadora construya su herramienta política independiente para luchar contra los explotadores, para luchar verdaderamente por la liberación nacional, siempre inevitablemente termina confiando en algún sector de la burguesía nacional. Y eso es lo que hace, eso es lo que explica que Pino Solanas siempre se equivoca, que no confía en la fuerza de la clase trabajadora. Por eso no llama a organizar nada. Esta nueva centroizquierda, la de Pino o la de Sabatella, es llamarnos a repetir la experiencia del frepaso, es decir, la experiencia de poner el descontento de los sectores populares que los van a votar al servicio después de reconstruir el sistema de los grandes partidos capitalistas que gobiernan para los empresarios y no para los trabajadores. Por eso, y con esto termino, esta campaña la hemos llevado en contra de la corriente, en forma militante, hablando con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras vecinas, con nuestros vecinos, con los estudiantes, con el conjunto de los trabajadores, diciendo que no hay que confiar en estos partidos y que no hay que confiar tampoco en la centroizquierda, y llamando a pensar en la tarea que tenemos por delante después del 28 de junio, la tarea en la cual vamos a tener que enfrentar las consecuencias de la crisis capitalista, vamos a tener que enfrentar el agravamiento de los despidos, de las suspensiones, el agravamiento de la falta de vivienda, el agravamiento de la falta de salud. Basta ir a cualquier guardia en estos días que son focos infecciosos masivos con 400 personas todas tosiendo y ni siquiera te reparten un barbijo para que la madre que va con el pibe no termine ella misma con la gripe A, B, C o Z o no sé qué. Bueno, eso que está en el medio de la crisis son consecuencias que se van a agravar. Para enfrentar necesitamos construir una gran herramienta política de la clase trabajadora. Y a eso llamamos a todas las compañeras y a todos los compañeros. Necesitamos una organización con decenas de miles de militantes para pelear en la fábrica, en los barrios, en las facultades y colegios. Si no desatamos esa energía, si no hacemos, no tenemos esa fuerza material construida, de nada vale sacar un voto más, un voto menos. Ya Zamora sacó muchos votos y se le evaporaron, no quedó nada. ¿Está bien?
Nosotros no, si salen más votos, menos votos, ya pedimos a todos que nos voten, que consigan votos, todo lo que puedan. Pero si no hay una construcción, una organización política, los votos no sirven de nada, se evaporan. ¿Qué militancia tiene Pino Solana? ¿Quién va a poder renacionalizar el petróleo si no hay decenas de militantes que vuelvan loca a la burguesía para luchar por esa perspectiva? ¿Cómo vamos a expropiar a los terratenientes si no logramos organizar a los trabajadores rurales para desafiarlos? Al servicio de esa idea, entonces, más allá de la campaña electoral, como tarea estratégica para el próximo periodo, la llamamos compañeras, los llamamos compañeros a poner en pie una gran herramienta política de la clase trabajadora, y la campaña de este frente de izquierda, el único frente de izquierda que se presenta en esta elección, entre el PTS, el MAS, Izquierda Socialista, ha estado al servicio, y en estos días que nos quedan va a seguir estándolo, de construir esa gran herramienta política. Nada más.